Buenos días a todos. Son las 7:30 de la mañana del domingo 10 de octubre y hoy se va a celebrar en Picassent el primer toro en cuerda tras la pandemia. Y vamos a intentar que solo haya una diferencia respecto al último: las mascarillas. Ahora la llevo aquí porque estoy hablando con vosotros, pero en breves todos la llevaremos puesta y espero que sea la única diferencia en esta tradición en todo este tiempo. Y bueno, yo también voy a hacer una diferencia hoy, y es que la voy a inmortalizar en vídeo en lugar de en fotos, como de normal suelo hacer. Y además va a ser la primera vez en toda mi vida que voy a tratar, no sé si lo voy a conseguir, pero voy a tratar de hacer todo el recorrido como un participante más. Y voy a intentar de compartir con vosotros la experiencia con la cámara de acción con la que ahora estoy grabando. Me la pondré aquí. Y bueno, también iré alternándola con el gimbal de mano, con el que estoy grabando ahora, para intentar inmortalizar y difundir esta tradición, de la cual hay que ahuyentar todas las prohibiciones que tan de moda tristemente están, y vamos a intentar que la libertad siga imperando en todos los ámbitos de la sociedad, pero sobre todo en las tradiciones. Así que vamos allá. ¿En serio? Què t'han regalat? Què t'han regalat? Molt bé, molt bé. Tú de macho com el tío.
vídeo, esto es vídeo. Esto os lo pasaré. Por muchos años más que lo vea. 101. Por muchos años más. 101 tiene. 101. Bueno, primer toro finalizado. Ahora vamos todos al Carrer Nou a la suelta del segundo toro en cuerda de hoy y último. Fernando. ¿De dónde eres? ¿Y te gusta el toro en cuerda? Íbamos en corda. Que no lo quiten, ¿eh? Jamás. Toda vida. Estamos en el punto de mira. Correcto.
¿De dónde vienes tú? Salvar. Me pilla cerca, pero bueno. Pero vas a muchos pueblos, ¿no? Sí, a todos. No me queda ni uno. Ahora sí que mira para acá, ¿no? Sí, porque nos va a llamar para acá para poder soltar. Hola. ¿Sabe hablar? No, apréndeme tú. Pascual, ahí va uno sin mascarilla. Ya se ha dicho un montón de veces. Aquí va una de mascarilla. Uno. Esther. ¿De dónde vienes tú? Yo de Alfaz, soy el mayoral de Hermanos Cabello y eso, soy el único que le canta con sentimiento y pasión. Es una canción que le dedico a la peña y a los toros. Y a la tradición sobre todo. Tradición y amor al toro, es puro sentimiento. Lo demás, que no tiene sentimiento a esto, No lo lo que entiende. hace es hacer daño a esto. Y hay que conservar las tradiciones. Sí, porque si no esto se acaba. Es un... Vuelve. Se le canto yo. Soy nuevo, he venido para la fiesta. Anteayer, ¿eh? Nos conocemos de anteayer. Anteayer hace poco. ¿Qué tal, tío? Muy bien. Yo te veo muy delante de este año.
que chillar, mascarilla. Muy bien, muy bien. Saca el móvil. Mira, nueva generación, chicos. Nueva generación. La Los tenemos. la tradición continúa. ¡Ua! ¡Ua! ¿Y tú? Vale, chicos, ¿qué? Mira, ¿os ha gustado? ¿Sí? ¿Te gusta el toro en cuerda, Mateo? Mira la mamá. La palmera no aguantaba tampoco. Llega un minuto para mí, vale.
Bien, pues ya ha terminado. Me voy a buscar a un buen guía que entiende de la materia. A ver, David, ¿qué te ha parecido? Me ha parecido bien, un poquito... Había muchas ganas, ¿eh? Sí, de volver. Ganas sí, sobre todo. Habían 2 toros previstos y al final se han hecho 3. Hombre, previsto no, lo que pasa es que todo se aprueba al final y con el asfalto así todo tampoco... Claro, claro. Tampoco da mucho margen para... Pero bueno, la fiesta ha vuelto más fuerte que nunca. Sí. Nadie va a poder con ella, que no. Nadie, ahora ya no nos para nadie. Bueno, Grande. encantado de haberte visto, tío. Igualmente. Venga, Hasta luego. hasta luego, tío. Gracias. Pincho, dedícame unas palabritas. ¿Qué tal? De puta madre, a ver si nos vamos al almuerzo ya. que nos Eso, toca, es parte del ritual imprescindible, ¿eh? ¿Cómo has visto la cosa, Víctor? Mira, mira a ver el Pichi. Pichi, ven la casa ya o no. Bien, ahora sí que sí, ya ha terminado. Uf. Cuánta adrenalina, madre mía. Y la boca seca, pero seca, seca. De tanto correr y chillar también a veces. Pero una experiencia muy chula. Espero que el resultado haya valido la pena y haya podido transmitir toda esa mezcla de sensaciones, de tensión, de emoción, y a todos aquellos y aquellas que no podáis venir por limitaciones físicas, geográficas, las que sean, podáis haberlo sentido con este vídeo. Un abrazo a todos y nos vemos en las redes. ¡Hasta luego!